Bienvenidos mis benditos pecadores. Hoy les traigo una historia perturbadora. Hoy les traigo la historia de un payaso, pero un payaso que provocó miedos y escalofríos, no solo a los niños, sino a los adolescentes y también a los adultos. Después de descubrir su lado oscuro, este payaso se autonombró el payaso Pogo, pero después fue mejor conocido como el payaso asesino. Antes provocaba risas, pero después provocó lágrimas y miedos. Siéntense y pónganse cómodos, porque la historia apenas comienza. El padre de este asesino era un alcohólico machista que lo maltrataba por su sobrepeso, por su voz algo afeminada, y abusó físicamente de él y de su madre. Él, cuando entró a la adolescencia, luchaba por la aceptación de su padre, porque él, a pesar de todo, lo amaba. Pero el padre continuaba denigrándolo con insultos, y para colmo, un amigo de la familia lo violó a la edad de 11 años. Y a esa misma edad tuvo un accidente en la cabeza con un columpio, lo que le causó coágulos en el cerebro, lo que causó secuelas a los 16 años, causándole desmayos frecuentes, lo que le provocó inseguridades, y durante sus años de colegio se mudó frecuentemente, por lo que siempre era el nuevo del salón, el raro del salón. A la edad de 18 años trabajó en una funeraria en Las Vegas como embalsamador y preparador de funerales. Estando ahí, su comportamiento se hizo aún más extraño, pues le gustaba acariciar a jóvenes de manera inapropiada, y lo hizo renunciar al trabajo. Después de un tiempo se graduó en negocios y gerencia. Trabajó como vendedor y después organizó campañas políticas, y después se mudó a Springfield, Illinois, y se casó con una bibliotecaria y tuvo 2 hijos. Después trabajó para su suegro de gerente en un local. Dado que era gerente, contrataba a jóvenes que le parecían atractivos para orillarlos a tener relaciones con él, y en algunas ocasiones con su esposa. Pero estos solo fueron rumores, hasta que un chico que lo había invitado a ver una película y lo había obligado a tener relaciones con él, lo acusó con su padre, y posteriormente fueron a la policía, y fue por una condena de 10 años en 1968, pero solo pagó 1 año y medio por buen comportamiento. Después de eso, su esposa le solicitó el divorcio. Después de aceptar el divorcio, regresa a Chicago, Illinois, su lugar de nacimiento. Después compró una casa en la avenida oeste de en 2217 en Chicago. Apenas empezaba la historia criminal, ya que en ese estado nadie conocía sus antecedentes. Era visto como una persona ejemplar, amable, bondadosa, ya que realizaba en muchas ocasiones parrilladas o fiestas, y se disfrazaba de payasos para entretener a los niños y jóvenes del vecindario. Pero nadie sabía que detrás de ese payaso se encontraba una verdadera pesadilla. Pogo el payaso era una máscara para ocultar una oscura realidad.
En 1971 estableció un negocio de construcción, PDM. Él reclutaba y contrataba a los empleados lógicamente que no rebasaran los 25 años. Gacy, ese mismo año atacó a un joven, pero como no tenían pruebas no lograron arrestarlo. El 2 de enero, un joven que lo encontró en la estación de autobuses lo convenció que era demasiado tarde y que fuera a su casa a quedarse aquel día. El día siguiente creyó que el joven lo quería acuchillar, pues traía un cuchillo en las manos, pero él solo estaba haciéndose un sándwich. Aún así, le, le quitó la vida apuñalándolos y y a partir de ahí inició el gozo de ver sangre humana y disfrutar la agonía de una vida a punto de sumarse. Tiempo después se volvió a casar, esta vez con Carol Off, una amiga de Gacy de la secundaria. A pesar de que ella sí sabía su pasado y también que Gacy le había comentado que era bisexual, por lo que aún así lo aceptó, porque acababa de pasar por un divorcio y tenía 2 hijas y estaba emocionalmente dañada, y Gacy parecía un caballero. Ya por el año 1974 Gacy encontró nueva víctima. La víctima no se identificó, pero él admitió que lo sofocó y lo metió en un armario. Como después de un tiempo el cuerpo ya apestaba y tuvo que enterrarlo debajo del concreto del garaje. En 1973, Carol dejó a Gacy porque casi nunca estaba en casa y siempre se la pasaba con hombres. Y aparte siempre olía un olor extraño y horroroso a su casa. Después de eso, Gacy comenzó a ser más perverso, ya que tenía casa sola y siempre tenía compañías de hombres por los cuales las noches siempre tenía apagada las luces, pero prendidas en las madrugadas, y los gritos que provenían de su casa en la madrugada eran horribles. Después de eso, un sujeto se esfumó de la nada, Darrell Janson, de 18 años, que Gacy enterró debajo del comedor, y cada vez más jóvenes empezaron a desaparecer en su vecindario. Meses después, mientras la policía buscaba a un secuestrador, Pogo el payaso seguía incrementando el historial, de 25 a 26 víctimas para esos años. Y todas las víctimas tenían algo en común: trabajaban para Gacy. Hasta 1977 empezó a tener mala fama por rumores, después de que violó a un chico y dijo que no lo iban a creer. El chico aún así fue a la policía y no tuvieron opción que arrestarlo. Pero Gacy dijo que la relación había sido consensuada y aún así lo dejaron libre. Y para colmo, ese año se tomó una foto con la primera dama. Por pertenecer a una comunidad política, su popularidad subió. Gacy se sentía intocable. Después Gacy seguía ofreciéndole trabajo bien pagado a los jóvenes, llevándolos a su casa. Gacy le dijo a un joven que fuera con él para ofrecerle un trabajo que le pagaban lo doble de su trabajo actual. Este chico que le dijo a su madre que iba a haber un trabajo que le iban a pagar mejor con John Gaines. Y su madre, al ver que desapareció y nunca llegó a su casa, fue a reportarle a la policía.
que el chico había desaparecido y que la última vez dijo que iba a ver a John Gates, que le ofreció un trabajo bien pagado. Mientras continuaba buscando, decidieron seguir, decidieron seguir acosando a John Gates, porque era sospechoso, ya que no era normal que la mayoría de los desaparecidos trabajaran para él, y que unos empleados comentaron que les pedía hacer hoyos sumamente profundos y largos. En eso se podía percibir un olor extraño a putrefacción. Entre más profundo cavaran, comentaron los empleados a la policía. Por lo que quería poner tuberías, ese fue su pretexto para poner esos hoyos demasiado largos. Pero los hoyos medían aproximadamente 1,80 m y 66 de largo. Eran muy grandes. Mientras acabaron los hoyos, puso a otro chico a poner cal, porque siempre olía a horrible. Y era una pista demasiado extraña. Después de una orden y por varias pistas que tenían, lograron entrar a su casa, lo cual notaron el olor terrible que tenía la casa. Era el hedor a cosas putefactas que solía venir de la parte de abajo de Gacy, de la casa de Gacy. Entonces fueron al garage y ahí olía incluso peor. Después cavaron y encontraron el cuerpo de alguien. Enseguida pensaron que era solo un cuerpo, pero siguieron cavando, sacaron cráneos, huesos y partes humanas por todos lados. Seguían y seguían cavando. Parecía que entre más cavaban, más cuerpos salían. Pensaron que nunca iban a acabar, pues era una lista y una casa demasiado grande, y cada vez más se sacaban huesos. Gacy hizo un croquis de la casa diciéndoles a la policía dónde había enterrado los cuerpos. Dijo que había enterrado a 27 cuerpos en su casa y que a 4 los había aventado a los ríos porque ya no cabían. Pero en realidad se encontraron 29 cuerpos enterrados en su casa y 4 cuerpos en los ríos. En su mayoría, los cuerpos tenían objetos metidos en los cuerpos y hubo varios que estaban amarrados. El 6 de febrero de 1980, John Wayne Gacy se declaró inocente, increíblemente argumentando locura y trastorno de la personalidad. Pero los jueces lo declararon culpable porque actuó con demasiada inteligencia, calculando todos los ataques, y lo sentenciaron a la máxima condena, a la pena de muerte. El 10 de mayo de 1994, sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Estas fueron sus últimas palabras. Sin duda alguna, una muestra de que
no tuvo arrepentimiento y que fue uno de los peores asesinos seriales de la historia. Y recuerden, el infierno no está tan lejos. Cuidado con lo que te rodea. Hasta la próxima.